Entonces, bienvenidos a esta clase, Neurociencia detrás de la oclusión, las implicaciones para la odontología pediátrica, desde todas las áreas que involucran la pediatría en la odontología. O sea, vamos a tener aquí muchísimo de ortopedia, de ortodoncia, de rehabilitación, y no estoy hablando exclusivamente protésica, sino todo lo que tiene que ver con odontología restauradora, inclusive esa odontología mínimamente invasiva que hoy juega un rol absolutamente clave en la oclusión. Entonces, vamos a hablar de ATM, vamos a hablar de dolor pulpar, etcétera. Todo esto influye en la neurociencia de la oclusión. Bienvenidos, entonces, vamos a empezar. Ustedes saben que a mí me encantan eh, los juegos, ver cómo vamos llegando a esta clase, cuáles son los conocimientos previos que tenemos. Entonces vamos a jugar un poquito. Antes de comenzar, para los que están nuevos por aquí, mi nombre es Claudia Restrepo Serna. Yo soy odontopediatra de la Universidad CES, soy doctorado de la Universidad de Ámsterdam y me dedico a la transferencia de evidencia científica en neurociencia a la práctica odontológica y a la práctica de ciencias de la salud en pediatría. Entonces, súper bienvenidos los que por aquí no habían llegado a Neurotrainers. Son absolutamente bienvenidos. Este es un espacio para compartir conocimiento y sobre todo para cambiar el chip y ser disruptivos con nuestra profesión. Vamos a empezar entonces, como les decía, voy a compartir aquí la pantalla para que los que estamos aquí miremos a ver cómo estamos iniciando. Entonces, aquí tienen un código que es en la página menti.com, entrar al código 487 32404. Y quisiera que me contaran cuáles creen ustedes que son palabras que definen la relación entre la oclusión y el neurodesarrollo. Quiero saber ustedes qué palabras creen que nos pueden unir esta relación o por dónde es que vamos a empezar o qué es lo que ustedes creen que se van a encontrar aquí. A ver. Les voy a dar un momentico para que podamos entrar. A ver qué tenemos. Entonces tenemos articulación, mordida cruzada, dolor, cortisol. A ver quién más nos dice algo. Oclusión. Ok. Equilibrio, crecimiento. Muy bien. Armonía. Súper. Muy bien. Aquí hay muchas cosas bien interesantes de esa relación entre la oclusión y el neurodesarrollo. Súper. Vamos a ver en esta siguiente, a ver qué va pasando. Una oclusión inadecuada puede desestabilizar la regulación de dopamina, serotonina, cortisol. ¿Qué creen ustedes? Mm, cortisol.
¿Quién da más? ¿Quién nos dice más? Cortisol, tenemos dos votos por el cortisol. Serotonina, a ver, serotonina. Bueno, aquí de la pregunta anterior nos están diciendo que otras palabras que definen la relación entre oclusión y neurodesarrollo, respiración, sueño, crecimiento, desarrollo de la dentición, crecimiento craneofacial, desarrollo funcional. A ver, serotonina y cortisol empatados. Bueno, sigamos. La mineralización ósea depende de la serotonina, la dopamina o el glutamato. ¡No! ¿Cómo así que la mineralización ósea depende de un neurotransmisor? Efectivamente. ¿Cuáles creen ustedes que es? Serotonina. A ver, tenemos dos por la serotonina, glutamato. A ver, ¿qué más hay por acá? A ver, ¿qué nos contestan por aquí? Ni idea. No. Bueno, también es una respuesta válida. Por eso vamos a hacer este curso fantástico porque tenemos que salir de la caja y no pensar que solo estamos organizando dientes. El metabolismo del calcio para la formación ósea se relaciona con la microbiota oral, la microbiota intestinal o el eje intestino-cerebro. A ver qué creen ustedes. Súper importante ese metabolismo del calcio para el desarrollo de los maxilares, ¿cierto? Entonces, absolutamente clave que pues tengamos la regulación de esa microbiota para ese crecimiento. Muy bien, súper. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es entonces la neurociencia. La neurociencia es un término mesh le decimos como al diccionario científico, que nos dice que es la disciplina científica que estudia la embriología, anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología, etcétera, del sistema nervioso. Colabora con otras áreas, la psicología, la biología, química, informática, medicina, para avanzar en el entendimiento de cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso en su totalidad. ¿Cómo la aplicamos en la odontología pediátrica? Que ya hablamos que involucra muchas áreas, no solo la odontopediatría. Vamos a tener conocimiento de los neurotransmisores en el manejo del dolor, trastornos y manejos del comportamiento, factores psicosociales que son esenciales a la hora de abordar trastornos temporomandibulares, por ejemplo, también abordar bruxismo de vigilia, sobre todo más que el del sueño, pero también tenemos connotaciones con el sueño. Además de eso, vamos a hablar que esa neurociencia es aplicada en el desarrollo y mineralización ósea y dental, que es fundamental para el desarrollo de la cara, el crecimiento de la cara y el crecimiento y desarrollo de la dentición. Hablemos un poco entonces de la neuroanatomía y neurofisiología de la oclusión en los niños. Para ello, entonces, esencial
estas etapas de la dentición porque van a pasar cosas diferentes en cada una de esas etapas en el periodo preeruptivo, ese periodo preeruptivo incluso inútero, también en el periodo de la dentición decidua, de la dentición mixta y de la dentición permanente. Entonces tenemos que en estos rodetes iniciales, en el estomodeo incluso intrauterino, comienzan a pasar una cantidad de cosas desde el sistema nervioso central. Empiezan a aparecer todos estos inductores celulares, tanto a nivel vascular como también a nivel nervioso. Y encontramos que en estos rodetes vamos a observar unas estructuras donde, por ejemplo, vamos a tener las divisiones de los futuros dientes, donde aquí vamos a tener los molares, aquí vamos a tener el canino, aquí vamos a tener los incisivos. Y en cada uno de estos lugares tiene que aparecer un vaso, o sea, un sistema de aporte vascular y también un sistema de aporte nervioso para que pueda haber formación de dientes. Adicionalmente, tenemos unos grandes receptores en el paladar, que son las rugas palatinas, y una concentración importantísima de nervios que van a hacer una señalización importante inicial al sistema nervioso autónomo, tanto para el desarrollo de la deglución como para el desarrollo de la succión. Y lo mismo va a pasar acá. Vamos a tener este surco lateral que nos va a dividir toda esta parte de los molares, de los incisivos. Absolutamente importante tener esto en cuenta por la distribución vascular y nerviosa, porque de eso va a depender la formación de los dientes y la mineralización de ese hueso alveolar y de ese hueso estructural de maxilar y mandíbula. Entonces, miren dónde se expresa la serotonina en el embrión. Entonces, miren, a los 21 días ya tenemos células, tenemos expresión de serotonina en las células de la cresta neural. Miren, a las 4 semanas tenemos en la prominencia frontonasal, que de esta prominencia frontonasal va a depender la formación de maxilar, mandíbula, estomodeo, pero además, miren, también vamos a tener expresión de serotonina en el cartílago nasal. Y aquí ya a los 4 meses vamos a tener expresión de serotonina en el paladar, en el cartílago nasal y en los gérmenes dentales. Entonces, ¿de qué depende esa serotonina? Del consumo de triptófano. Acuérdense que la serotonina la metaboliza el cuerpo, pero no la produce el cuerpo, viene de, sobre todo, el aminoácido triptófano. Entonces aquí viene la importancia grande de esa dieta en la mamá para que haya una adecuada mineralización y formación dental y adicionalmente que esa serotonina esté equilibrada y no sea disruptiva. Esto se maneja con las emociones, con el sueño. En el curso vamos a hablar muchísimo de cuál es nuestro rol y cómo vamos a regular ese metabolismo de serotonina desde la odontología pediátrica. Miren, esa serotonina también es absolutamente protagónica en esa expresión en las células de la cresta neural. Miren, para la proliferación en la protuberancia frontonasal, también induce la proliferación en la mandíbula de células mesenquimales y también induce la proliferación de osteoblastos. Entonces es esencial para la formación ósea de maxilar y mandíbula. En la etapa de la diferenciación, esa serotonina es requerida también en el desarrollo dental de los gérmenes dentales y además también en la cicatrización de injurias o de alteraciones que surjan
en las células madre dentales. Porque acuérdense que en todo este proceso puede haber disrupción, pero hoy sabemos que la serotonina puede ser un mediador para que esa disrupción sea solucionada, incluso en etapa embrionaria, y no haya una alteración en la formación dental y ósea. Miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos la serotonina, mírenla aquí. Aquí tenemos la melatonina y hoy sabemos que las neuronas y los neurotransmisores juegan un rol clave entonces en la regulación de esta morfogénesis fisiológica de los dientes. Esto lo vamos a ver con mucho detalle en el curso, cómo se logra, cómo esa, dependiendo de los niveles de serotonina, y acuérdense que esa serotonina tiene la misma estructura química de la melatonina. Y se requiere que haya ausencia de luz y vitamina D para que se forme, para que esa serotonina se convierta en melatonina. Y entonces aquí empieza a jugar un rol en la formación de los dientes muy importante el sueño en la madre y en el bebé recién nacido. Entonces vamos a empezar a hablar de regulación del sueño para la formación dental. Imagínense esto tan espectacular. Además, la mineralización dental depende de la señalización de precursores de dopamina y de 5-HTP, que es el precursor de la serotonina. Y estos regulan también los propioceptores en el ligamento periodontal que permiten que haya erupción dental. Entonces, esta primera pregunta que vamos a responder en el curso es, ¿cómo fortalecemos el sistema de neurotransmisores para permitir un adecuado desarrollo del crecimiento craneofacial y de la oclusión? Vamos a tener unos tips prácticos para poder lograr esto en la odontología pediátrica. Muy bien. Vamos entonces a ver qué pasa cuando hay una desregulación neurobiológica. Miren, entonces cuando tenemos una desregulación de esa, entonces miren lo que podemos tener aquí cuando hay una desregulación de esa serotonina. Podemos tener craneosinostosis, podemos tener labio palar hendido y podemos tener una disminución en la mineralización y expresión de osteoblastos maduros. Entonces vamos a tener alteraciones en la mineralización y en la aposición ósea para maxilar, para mandíbula, para articulación temporomandibular, para hueso alveolar. Entonces, miren la importancia de poder estructurarnos en neurociencia hoy para prevenir estos defectos y hacer una odontología incluso prenatal mucho más protagónica. También vamos a tener en esa desregulación de serotonina y de dopamina, vamos a poder llegar a hipodoncia. Esa serotonina y esa dopamina, pero sobre todo la serotonina, es esencial para que llegue ese aporte nervioso a cada uno de los gérmenes en formación. Es un neurotransmisor que es un inductor nervioso, la serotonina y la melatonina. Entonces, cuando está desregulada, puede afectar esa llegada de ese aporte del sistema nervioso periférico a esos gérmenes dentales y generar una hipodoncia, que es una disminución en el número de dientes. ¿Y qué pasa en presencia de ansiolíticos, por ejemplo, en la madre gestante? Entonces vemos que hay una disminución en la mineralización ósea, miren cómo se observa acá, y puede haber una disminución de la longitud total de la mandíbula cuando estamos expuestos a esas alteraciones, perdón, a esos medicamentos que son serotoninérgicos. Puede ser que
tengamos exposición in útero y alteraciones en la formación de la mandíbula y en la mineralización ósea en el bebé en gestación. Y además también vamos a tener alteraciones en la longitud molar, donde vemos que cuando hay inhibidores de la recaptación de serotonina, vemos un tamaño de molares mucho más grande al inicio, pero miren lo que va pasando en la etapa 3, son molares que son mucho más pequeños y además más desmineralizados, como lo observamos aquí en la gráfica. Esto lo vamos a ver con mucho detalle en el curso y vamos a ver también cómo estas madres que efectivamente durante la gestación necesitan este tipo de medicamentos, cómo nos comunicamos con el equipo transdisciplinario, con psiquiatría, con neurología, pero además cuáles medicamentos están indicados en reemplazo para que este tipo de situaciones no sucedan. ¿O qué podemos hacer nosotros al respecto, desde la dieta, etcétera? Miren, eh, cuando tenemos medicamentos como la fluoxetina, que es un ansiolítico, vamos a tener una inhibición de la proliferación de osteoblastos, vamos a tener mayor expresión del SOX9 en las células cartilaginosas, lo que hace que no se forme adecuadamente el cartílago, vamos a inhibir la diferenciación de los ameloblastos, también se va a hacer una sobreestimulación de la migración de las células de la cresta neural y esto hace que haya alteraciones eh, con posibles consecuencias en malformaciones de maxilar y mandíbula. Y adicionalmente, cuando tenemos una serotonina muy baja, vamos a estimular la proliferación del epitelio en los gérmenes dentales y cuando está muy alta inhibe esa proliferación. Entonces vamos a tener defectos en el número de dientes y vamos a tener entonces dientes supernumerarios o vamos a tener hipodoncias, como les mostré anteriormente. La serotonina además regula el desarrollo periodontal, la ingesta de un inhibidor de esa recaptación de la serotonina o la fluoxetina disminuye las células formadoras del periodonto, que son esenciales para hacer el cambio del reflejo masticatorio, de la succión a la masticación. Entonces vamos a responder en este curso fantástico que estamos preparando. ¿Cómo compensamos el efecto de esos disruptores neurobiológicos para que todas estas situaciones no sucedan? Y aquí es nuevamente el llamado a hacer una odontología pediátrica, incluso gestacional. Hablemos de esta etapa de dentición decidua, donde ya empezamos a tener una interacción entre la oclusión y la función y varias funciones fisiológicas unas y no fisiológicas otras. Por ejemplo, vamos a tener la corteza sensorial involucrada en la masticación, en la corteza motora, la masticación y también la trituración, el movimiento de la lengua. Vamos a tener esta corteza sensoriomotora en el apretamiento, en el rechinamiento, en algunos comportamientos parafuncionales que vamos a poder trabajarlos desde aquí, desde la corteza sensoriomotora y no necesariamente exclusivamente en la boca, sino que hacemos, por ejemplo, con una estimulación transcraneal o que hacemos eh, con diferentes situaciones que activan esa corteza sensoriomotora, por ejemplo, como las ondas binaurales. Vamos a hablar de todo esto en el curso. Muy bien. Adicionalmente, entonces, tenemos que en esa dentición vamos a tener cambios en la microbiota de esa boca edéntula, ya vamos a tener cambios en la microbiota cuando aparecen los primeros dientes, vamos a tener también el desarrollo del sistema de neuronas espejo de forma mucho más protagónica para el desarrollo, por ejemplo, de la masticación, cambio del reflejo alimentario de la succión a la masticación por efecto del ligamento periodontal y el tono de los músculos masticatorios. Aquí, súper protagonista, el eje intestino-cerebro, donde existe una conexión bidireccional entre el cerebro y la microbiota oral,
La microbiota está relacionada con el metabolismo de neurotransmisores y hay una regulación de la microbiota que está asociada a esa regulación también del metabolismo del calcio y del fosfato. Aquí entonces vemos como un contacto deslizante del bebé que no es bruxismo, pero vemos que este bebé hace un contacto deslizante de los dientes, mírenlo ahí. Esto es un estímulo para cambiar la oxigenación en el cerebro hacia la corteza motora que va a cambiar el reflejo de alimentación de la succión a la masticación. Que el niño a esta edad puede tener bruxismo, la verdad es que sí, si hubiera factores que lo dispararan, como desafortunadamente el uso de pantallas, el consumo de azúcar, pero también obstrucciones respiratorias, también reflujo gastroesofágico. Entonces, este contacto deslizante, que aquí como lo vemos es fisiológico y lo que hace es cambiar el reflejo masticatorio de la succión a la masticación, puede confundirse con bruxismo, pero en la mayoría de los casos este contacto, tanto el deslizante como el seco, lo que hace es cambiar la oxigenación y hacer una conexión de la ínsula con la corteza motora. Muy bien. Con este contacto que hacen los bebés. Vamos a tener también, miren cómo se observa acá, empezamos en ese inicio de la dentición decidua a hacer un desarrollo del sistema de neuronas espejo para la masticación, ¿cierto? Y para cambiar esa función alimentaria. Tenemos que empezar también a estimular comportamientos en la mesa que estimulen el sistema de neuronas espejo y emociones positivas frente a esa masticación para que haya una regulación de la serotonina, importantísimo para la remineralización, para la formación dental. Adicionalmente, en esta etapa vamos a tener el desarrollo del tono del macetero que depende del estímulo dopaminérgico, donde vemos acá, por ejemplo, que el tono aumenta mucho más bajo un estímulo dopaminérgico, por ejemplo, con alto consumo de tirosina, con actividades reguladoras del sistema de recompensa, no pantallas, no azúcar, sino reguladoras del sistema de recompensa. Ambas cosas, tanto el estímulo oral como esas reguladores de dopamina, van a lograr un mejor tono muscular que cuando hacemos solo una terapia, por ejemplo, miofuncional, o cuando hacemos solamente el estímulo oral. Entonces tenemos que aprender, eso es lo que les voy a enseñar en este curso, vamos a aprender a hacer esa regulación dopaminérgica y ese estímulo dopaminérgico para fortalecer todavía más el tono de los músculos masticatorios. Ya en esta dentición permanente, entonces vemos cómo es esencial, por ejemplo, la vitamina D para el crecimiento mandibular. Incluso hoy sabemos que esa vitamina D y la serotransferrina, que es uno de los indicadores de la cantidad de hierro, va a ser un indicador biológico del pico de crecimiento en pacientes, por ejemplo, clase 2. Entonces, esa vitamina D, vamos a aprender cuánto es necesario, en qué alimentos está, cuándo está indicado comerla, cómo la activamos durante esta etapa prepuberal para que haya un adecuado desarrollo de la mandíbula. Es decir, vamos a hacer ortopedia con medicina funcional. Y además encontramos que hay una actividad prefrontal, en la corteza prefrontal, que acuérdense que es la encargada de atención, motivación, perseverancia y adicionalmente también de la toma de decisiones. Esa corteza prefrontal es la gerente del cerebro y resulta que hay una mayor actividad de esa corteza prefrontal o una actividad mucho más regulada cuando
los estímulos que se hacen al ligamento periodontal son los adecuados y están regulados. Entonces, vamos a mirar cómo a través de la oclusión hacemos un adecuado estímulo periodontal para que esa corteza prefrontal tenga mayor atención, mayor motivación, mayor capacidad de decisión. Incluso vamos a observar en algunos estudios cómo esta falta de estímulo periodontal está relacionada con aparición de síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y vamos a ver cómo algunos patrones de maloclusión, por ejemplo la mordida abierta, están relacionados con falta de atención, y adicionalmente vamos a observar cómo lo corregimos. Miren además lo que sucede cuando hay bebidas colas. Entonces, fíjense cómo se afecta la mineralización alveolar. Miren cómo ese trabeculado óseo es menor a las 2 semanas, pero miren aquí a las 3 semanas, cómo ese trabeculado óseo se va afectando de una forma súper significativa con el consumo de esas bebidas colas. Les voy a explicar por qué desmineralizan, cuánta bebida cola es la que desmineraliza. Y esto es clave durante todo el tiempo, pero sobre todo en esta etapa prepuberal y puberal, que además es cuando más bebidas colas consumen, porque estamos en el pico de crecimiento, y no solamente mandibular, sino también óseo. Entonces, vamos a responder en el curso a otra pregunta muy importante: ¿cómo gestionamos la dieta y los hábitos para que una adecuada oclusión estimule ese neurodesarrollo? Porque si estamos en una disrupción de neurotransmisores, en una disrupción de la mineralización, pues esto no va a ocurrir. Dentro de los aspectos neuropsicológicos de la oclusión, entonces vamos a ver que esa función masticatoria que se da frente a una oclusión adecuada, pues va a tener un efecto súper importante en la neurogénesis, en la sinaptogénesis y en la plasticidad cortical. Pero en cambio, si no hay una adecuada oclusión que permita una masticación funcional, vamos a llegar a la cascada de estrés. Y resulta que el óxido nítrico que se produce a raíz de esa adecuada masticación es esencial además para filtrar el aire y para formación de conexiones neuronales para la memoria. Fíjense entonces cómo masticar reduce el cortisol. Miren, reduce el cortisol, es decir, es un mecanismo de defensa. Y vamos a observar en el curso cómo diferentes patrones de oclusión me permiten o no hacer una masticación adecuada y cómo se adapta el sistema y cuándo se deja de adaptar. Es decir, cuando hay una disrupción del sistema masticatorio, cuando deja de funcionar el sistema inmunológico. Vamos a mirar entonces respecto a las ayudas diagnósticas, cuáles ayudas diagnósticas en neurociencia nos sirven para evaluar toda esta actividad oclusal para el neurodesarrollo. Entonces, vamos a ver cuáles son no invasivas, cuáles son invasivas, cuáles tienen radiación, cuándo usarlas, cómo usarlas para poder responder a la pregunta. ¿Es necesario usar estas ayudas diagnósticas? Porque miren que aquí tenemos la resonancia magnética, tenemos estudios electrofisiológicos, tenemos estudios del metabolismo, del fluido vascular, tenemos estudios además que tienen que ver con estereofotometría, electrofisiología, etcétera. Entonces, ¿para qué los usamos? ¿Cuándo los usamos? ¿Cuál es el costo? ¿Cuándo vale la pena? ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo me ayudan a mí a esos tratamientos de ortodoncia, de ortopedia, de rehabilitación, de restauración? Vamos a hablar entonces en el curso también de la terapéutica ortopédica y ortodóntica desde la neurociencia, donde vemos que, por ejemplo, cuando tengo una fuerza ortodóntica, vamos a tener actuación
del sistema nervioso autónomo. Y por ejemplo, cuando tenemos este estímulo de los nervios simpáticos, vamos a tener un equilibrio entre los osteoblastos y osteoclastos para que pueda haber reabsorción y movimiento fisiológico. Pero ¿qué pasa cuando hay nocicepción? Cuando esas fuerzas me generan nocicepción, es decir, dolor. Miren cómo se va a desencadenar toda la cascada de la inflamación. Vamos a tener inflamación neurogénica que me puede retrasar el tratamiento de ortodoncia y el movimiento dental. Entonces vamos a ver en el curso por ejemplo, cuál láser usar, por cuánto tiempo, cuántas sesiones para reducir ese dolor e incrementar ese movimiento ortodóntico. Vamos a ver cómo usamos también las ondas binaurales para reducir ansiedad, regular la serotonina, regular la dopamina y regular la analgesia, mejorar, aumentar la analgesia, reducir ese dolor y mejorar el movimiento. Todo esto lo vamos a ver con mucho detalle en el curso. Al igual que también el efecto de los tratamientos de ortopedia, por ejemplo, para adelantamiento mandibular en el caso de la clase 2 o el adelantamiento maxilar en el caso de la clase 3, sobre eh, qué efecto vamos a tener no solo en los maxilares, sino también en el mapa cortical para mejorar las habilidades motoras, las habilidades cognitivas y las habilidades de atención. Muy bien. Entonces, yo les quiero mostrar aquí, mientras tanto me pueden ir dejando en el chat, me pueden ir dejando en el chat si tienen preguntas, si tienen dudas, etcétera. Y les voy a ir mostrando acá, regálenme un segundito aquí. Les voy a mostrar el curso por dentro. Lo van a encontrar en la página de Neurotrainers. Vamos a tener entonces el curso que va a ser en agosto 8 y 9, de 8 a 12 del día, 8 de la mañana a 12 del día, hora Colombia. Lo vamos a hacer por Zoom. Vamos a tener el precio de lanzamiento de $300 hasta el 20 de julio. Y espérenme un momentico. Regálenme un segundo.